Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a aprender a manejar un poco el motion blur para corregir pequeños artefactos que se puedan generar en nuestros metrajes a partir del uso de herramientas de aceleración o desaceleración de tiempo. Mm, Tengo cargado este metraje que me dice que eh, tiene una duración perdónenme, de el frame 1 al frame 599. Eh, Perfecto. En este caso, para trabajar sobre este metraje, voy a utilizar un nodo que logramos ver en un video en el video de retiming, eh, pero no entramos en profundidad sobre él. Vamos a utilizar el nodo. Tengo creado ya el nodo acá. Voy a duplicarlo, pero sin que esté unido al resto de la cadena. Entonces voy a presionar Al C duplica nuestro nodo sin que esté dentro del proceso de concatenación. Bueno, voy a Voy a borrar cualquier información que tuviera nuestro nodo. Tal vez desde la otra cadena estaba animado. Bueno, el nodo Cronos, como les decía en el otro video, es un nodo que permite no solo acelerar y desacelerar, sino hacer ciertas correcciones de motion blur, de artefactos que se puedan generar en nuestro video. Algunas veces depende de la resolución, del proyecto que estemos trabajando, otras veces depende de lo que estemos buscando, acelerar, desacelerar. Son múltiples razones las que pueden generar artefactos y quizás en el momento en el que algún archivo nos lo muestre, iremos identificando esos elementos. Bueno, tenemos entonces ya nuestro video. Lo que voy a hacer es darle un reformat. Va a traerme un nodo que me permita darle otro tamaño eh, a mi video. En este caso, quiero mostrarles un poco esto. Como la extensión del video que yo le estoy dando con el reformat tal vez es superior eh, al video como viene nativamente, entonces él trata de tomar los últimos píxeles que tuvo el video y proyectarlos. Bueno, yo voy a ir al nodo de reformat y en este caso quiero que este video sea simplemente un video en 720. Bueno, él me está bajando acá la resolución a la mitad. Ya sabemos cómo funciona este nodo y cómo funciona el sistema de previsualización. Este video en particular es simplemente un paneo, eh, un movimiento de dolly que está haciendo la cámara hasta llegar a la calle delantera. No lo voy a dejar finalizar. Mm, Voy a ir directamente al nodo Cronos. Tengo mi viewer. Voy a configurar, no está de más, en los project settings, que también pues el viewer o los project settings trabajen eh, sobre un HD. Perfecto.
Bueno, por acá tengo un nodo bastante interesante que sirve para saber todos los metadatos que tenga nuestro archivo, tal vez de un sistema de información muy similar al que podríamos obtener presionando la tecla I, solo que acá lo tenemos desde un nodo que nos da la información de nuestro proyecto. Nos puede decir qué tipo de códec puede estar utilizando para diferentes partes, el tamaño en el que fue grabado, el tipo de archivo, la gama que tenga actualmente. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer inicialmente con Cronos? Eh, Cronos, por medio de este menú, bueno, lo primero, puedo resetear si mi video no está corriendo o cargué una secuencia separada, puedo resetearla desde este botón. Mm, Acá en el método, por el momento voy a utilizar Motion como tal la animación. Voy a usar output speed, la velocidad de salida, y este es el control que yo tengo mm, sobre mi Cronos. Entonces él en este momento estaría reproduciendo una velocidad de 1, sería una velocidad normal como esté nuestra pieza. Yo lo que quiero inicialmente es que él acelere el video y luego cuando llegue a cierto punto desacelerarlo. Puede funcionar muy similar a un nodo de Time Warp, pero sí funciona mucho mejor, incluso similar a un nodo de Retime, pero tenemos mucho más control sobre un nodo Cronos. Voy a decirle que la velocidad inicial va a ser 10. Voy a decirle al frame eh, 100 que la velocidad inicial va a ser 10. Voy a crear bueno, creo que 100, 10 es mucho. Creo que ya casi, incluso hasta finalizaría el video. Mm, Voy a darle set key. Veamos un poco el resultado. Bueno, acá lo que estamos haciendo entonces es que el video eh, inicie a una velocidad bastante rápida, multiplicado en este caso por 8. Mm, y lo que podemos hacer luego es hacer una desaceleración eh, y luego que recupere su propia velocidad. Digamos que en este caso tenemos una ventaja, no nos está generando ningún artefacto. Por lo general, en las aceleraciones no se nota tanto como en las desaceleraciones, sobre todo dependiendo del tipo de los FPS con los que haya sido grabado el metraje que estemos trabajando. Bueno, diferencias entre un nodo retime y un nodo normal, eh, por así decirlo. Mm, en los métodos normales, tradicionales de fusión, eh, trabajan por fotogramas. Entonces, un nodo retime, un nodo time warp, frame range, time clip. Normalmente estos nodos funcionan por medio de fusión de fotogramas. Entonces van fusionando un fotograma a otro. Nodos como el Offload o el Cronos trabajan tecnología de flujo óptico. Entonces lo que hacen es tratar de procesar toda la información de la imagen, entender cómo los elementos que se están moviendo, cuáles son elementos en movimiento, como por ejemplo una persona moviéndose, eh,
o cuáles son elementos tal vez arquitectónicos que, que están en la escena, que se están moviendo no por algún movimiento cinemático como tal, sino que se están moviendo por efecto de la cámara. Bueno, ya está que termina. Voy a finalizarlo ahí. Bueno, incluso voy a poner un final. Este es el resultado que tenemos en este momento, habiéndole dicho a nuestro video que, que tuviera una velocidad de 8. Voy a detenerlo. Quizás quiero que en este frame 27, voy a volver a crear un key en este punto. Quiero que en este frame 27 voy a pasar al frame 28. Acá son súper importantes los conceptos de animación, un key u otro. Si yo le digo, por ejemplo, en el frame 50, que quiero una velocidad realmente de 2, pues entonces lo que va a suceder es que todos estos frames 27, voy a ir al frame 28, voy a ir al frame 29, del frame 28 en adelante hasta el 50, él se va a encargar de generar eh, como una especie de interpolación entre la información, entre el 8 y el 2. Si yo quiero que haya un movimiento un poco más brusco en el frame 28, pues puedo decirle inmediatamente no, que comience a desacelerarse gradualmente hasta llegar a un número X, sino que le puedo decir simplemente que comience una animación a una velocidad de 2. Obviamente esto va a alargar de nuevo la línea de tiempo, la va a alargar significativamente. Mm, entonces vamos a tener acá una aceleración fuerte, luego un proceso de desaceleración. Voy a trabajarlo en un archivo con un poco menos de resolución, más corto incluso, que nos permita mirar errores de artefactos. Tengo esta animación, voy a presionar el... Bueno, esta es nuestra animación. En ella, nuestro personaje está caminando en la escena. Digamos que la velocidad pues está siendo bastante normal. Voy a ir al nodo de input para que me lo simplifique en el segmento en el que estamos trabajando. Voy a mirar un nodo retime, cómo funcionaría. Voy a conectar nodo retime. Voy a traerme este reformat y funcionaría bastante bien. Voy a utilizar este Cronos que tengo ya creado, lo voy a conectar, ambos están
configurados para hacer 720. En este caso voy a tener dos sistemas creados. Voy a estar previsualizando en este caso el uno. Acá lo desconecté. En este caso estoy previsualizando el nodo readTime. Bueno, es un render, no tengo ningún problema. Muchas veces hay elementos como el motion blur, que es un elemento muy interesante dentro de un proyecto, pero que a la hora de tenerlo presente en el render, sea por profundidad de campo o simplemente un pequeño desenfoque de movimiento, es un elemento que en temas de render consume mucho o demanda mucho más tiempo de render. A veces sacrificamos los efectos eh, y lo que hacemos es, o lo que podemos hacer es mm, trabajarlo desde nuestro software de postproducción. Bueno, voy a utilizar el nodo readTime, voy a pausar. En este caso podría decirle, por ejemplo, que quiero que la velocidad sea 0.5. Obviamente lo que va a hacer esto es volver mucho más lento el proyecto. Si yo le dijera que corra a una velocidad de 3, pues él se está reduciendo de 75 a 25 frames. Bueno, está utilizando acá esta opción del filter. Miren que entre más alto, pues más desenfoque o más motion blur va a cargar. Mucho motion. Va a bajarle un motion blur suave que tampoco altere tanto la estética. De pronto eso es un poco más natural para el ojo que un movimiento totalmente nítido. Bajarlo en 0.4. Bueno, perfecto. Tenemos en este caso nuestra escena acelerada. Normalmente en este proceso no tenemos tanto problema. Lo que hace el software es entender qué frames tiene que unificar, algunos omitirlo, de forma que entrelace algunos frames y pues en la pérdida de información, porque estamos perdiendo casi 50, 49 frames en ese proceso, pues no afecte mucho la estética de nuestro render. Eso para los sistemas de visualización es un poco más fácil realizarlo. ¿Cuál sería un proceso mucho más complicado de realizar? El contrario, expandir nuestra línea de tiempo, tal vez donde le digamos que nuestra velocidad va a ser 0.5. Si miramos bien, ese punto 5 le está diciendo entonces a nuestro render, o nuestro proceso mm, ese proceso de rasterización del video en pantalla, que ahora no va a durar 74 frames,
sino 148, el doble. Voy a presionar play. Digamos que no tengo tanto problema, voy a irme a la opción Global. Voy a decirle todavía más lento a un punto 2 de velocidad. Eso quiere decir al frame, no nos extendamos tanto, 247 y un punto, ok. No, acá tenemos entonces 247. Voy a probar. Bueno, en este caso está teniendo una incongruencia entre... Voy a hacerlo de esta manera. Bueno, porque este proceso es un poco más complejo de realizar para un sistema, porque tiene que inventar frames que tal vez no están. En este caso, lo que hace el software, pues en este caso vamos a repetirlo o vamos a verlo acá frame a frame. Miren que tengo, este es el frame 61, 62 es igual, 63 es igual, 64 alcancé a ver por ahí un efectico, un movimiento en el saco, ahí ya hay movimiento. O sea, en este caso lo que está haciendo es repetir cada frame hasta una o dos veces, una, dos, tres, cuatro veces, dependiendo del tipo de movimiento que haya en, en la escena. Bueno, es una forma interesante de verlo. Vamos a mirar cómo lo hace el nodo Cronos. El nodo Cronos, les decía que es un sistema mucho más avanzado es una tecnología de flujo óptico, entonces va a trabajar un poco diferente. Voy a ir al nodo, voy a presionar el número 2 eh, para que nos muestre la información del nodo Cronos. Yo enlacé el nodo read al source del nodo Cronos. Bueno, este nodo Cronos, la velocidad que teníamos en read time era 3. Bueno, vamos a configurarlo algo similar, 3. Creo que la línea de tiempo sería bastante similar. Voy a presionar play. Digamos que, bueno, acá estamos un poco condicionados eh, a esta herramienta, al vector detail y a la fuerza con la que se aplica ese vector detail. A mí me gusta esto, por lo general a veces viene en punto 5, creo, por defecto. A mí me gusta esta herramienta utilizarla muy bajita. Eh, claro que todo depende, se supone que es una herramienta que lo que busca es ser muy detallado en el vector. De hecho, la voy a poner en punto 5 para que veamos eh, algunos problemas que puedan surgir. Bueno, tenemos el Shutter Sampling, va a omitir este flicker.
Bueno, voy a dejar avanzar un poco. Bueno, la principal diferencia entre el nodo Cronos y Retime es que Retime no va a duplicar, perdón, Cronos no va a duplicar los frames, sino que se va a encargar de entrelazarlos, de interpolarlos, de encontrar esos movimientos que se podrían crear entre uno y otro. Tal vez por eso tarda un poco más. Bueno, siempre es importante hacer estas pruebas. Voy a dejarlo acá. Voy a mirar un poco el resultado. Este es el frame 80. Voy a adelantarlo. Miren que cada frame tiene algo de información. Todos los frames tienen algo de información, pues el resultado es bastante interesante. Aún no he podido evidenciar algún artefacto, sin embargo sé eh, que en el momento en el que toma la rosa, la flor, pueden generarse algunos en el saco. Voy a dar que finalice. Bueno, eh, entonces el nodo Cronos pues puede ser animado, ya lo vimos anteriormente. Mm, Normalmente mm, todos estos temas de desenfoque tienen que ver mucho con los lentes con los que fueron trabajados. Algunos, sobre todo los de imagen real, esas tomas de live action que podamos comenzar a trabajar. mm, Sucede que la mayoría son trabajados con unos lentes de 180 grados, un obturador configurado a 180 grados, que sería como algo muy estándar. Bueno, acá creo que no me generó ningún artefacto, todavía no hemos podido evidenciar. No, realmente funcionó muy bien en el saco. No es un movimiento muy nítido, de hecho acá al final logro percibir esa falta de información por los blur que comienza a crear. Normalmente estas escenas deben ser escenas planeadas. Las aceleraciones, como lo vimos anteriormente, no tienen tanto problema. Hay mucho más inconveniente entonces en expandir. Normalmente el software tiene que inventar mucha información e interpolarla y en ese proceso pues es donde puede crear algunos errores. Bueno, el resultado fue bastante interesante. Voy a subirle un poco la fuerza. Voy a dejar el vector detail un poco alto. Voy a probar de nuevo
esta zona. Entre el vector detail sea más alto, pues intenta procesar un poco más todos los vectores que componen nuestra imagen. Podríamos decir como los píxeles. Y el parámetro de abajo configura la fuerza con la que esos vectores van a ser trabajados. En algunos casos, trabajar esto en valores altos pues puede ser lo mejor posible, o lo mejor, solo que estaríamos sacrificando un poco de recursos, porque es más procesamiento para la imagen. Mm, pero no siempre es una herramienta que entonces al colocarlo en los niveles más altos va a funcionar de forma perfecta. Eh, Siempre la recomendación es hacer testeos, hacer pequeñas pruebas de funcionamiento. De hecho, los valores bajos en los que lo tenía ahorita, pues era como estaba el nodo en el momento en el que lo considere un poco más funcional. Tal vez en estos valores altos comiencen a surgir algunos errores. Bueno, todo lo veo bien, hasta el momento no nos ha mostrado ningún inconveniente el nodo. Voy a dejar que llegue hasta los 2.46 y luego vamos a hacer una mezcla entre un nodo de Time Warp y un nodo Cronos. Bueno, algo muy interesante del nodo Cronos es también la forma en la que comienza a procesar toda la información alrededor, no solo del objeto que se mueve, sino de los objetos estáticos. Al ser una herramienta de flujo óptico, pues hace esto de una forma mucho más armoniosa con, con el formato que estemos trabajando. Acá acabo de ver un artefacto. No sé si ven como la imagen la camisa rayada del personaje se perdió un poco las líneas. Bueno, realmente era lo que más quería que pudieran observar para que entendieran un poco qué son estos artefactos digitales que pueden suceder en la imagen. Mm, Voy a presionar control en este punto donde ya procesamos. Bueno, ahí logramos ver varios artefactos que se nos crearon. Mm, ¿Qué voy a hacer? Pues
ahí lograron darse cuenta que esos elementos no estaban presentes en la escena o no eran tan evidentes en el momento en el que teníamos esto de forma más baja. Entonces, eso nos prueba un poco que no siempre tener una herramienta en sus valores más altos, pues es la respuesta a, a una posible solución. Bajar lo que termine, ni siquiera moví la fuerza. Quiero ver si por alguna razón se repite algún artefacto similar al que vimos antes. Bueno, alcanzo a ver un leve movimiento, pero quizás no es tan grave y podría entender que, que para el proceso que está haciendo nuestro sistema, pues es entendible que haya algunos de estos blurs o esos movimientos rápidos de algunas partes. Sin embargo, pues veo un resultado bastante bueno. Eh, Va a volver el inicio. Bueno, voy a hacer un proceso similar, tal vez con una velocidad no tan, no con una desaceleración tan fuerte. Voy a omitir toda esta zona de acá. Ya vimos que puede ser más funcional si lo direccionamos de esta manera. Mm, Voy a utilizar un nodo time warp. Voy a presionar acá clic, le voy a decir que no voy a tener animación. Veo que el nodo estaba animado. Voy a presionar uno. Eh, Al C voy a aplicar esto. Trabajemos al mismo tipo de formato. Voy a crear la animación, por ejemplo, con este time warp. Mm, Voy a ir al Curve Editor. Tengo acá mi nodo time warp. En velocidad normal, nuestro video debería finalizar en el frame 70. Voy a ir hasta el frame 50. Bueno, de 1 a 74, 1 a 74. Bueno, aquí debería estar en el frame 1. Mm, Voy a decirle, bueno, normalmente debería finalizar acá en el 74. Voy a grabar esta información. 74 y ya tengo acá todo interpolado. Había borrado toda la animación que tuviera el nodo de Time Warp. De entrada él ya
cuando recién lo creamos, él se anima al inicio y al final, eso lo vimos. Vieron que lo borramos y simplemente lo que hicimos fue decirle cuál va a ser el nodo principal, cuál va a ser el nodo final. De hecho acá debería ser 75, sería lo mismo que corrernos a este 74. Y bueno, si estoy en el frame 40, ya él se va a encargar acá de forma organizada de hacerlo. Voy a decirle tal vez que al frame 40 él debería estar en el frame 60. Eh, Dejémoslo terminar. Bueno, aceleré un poquito en una parte del video y justo cuando, en un momento después de que toma la rosa, se va a desacelerar un poquito. Yo creo que no va a ser un... Bueno, no, podríamos causarle un poquito más de emocionalidad a esta parte. Más fácil le voy a decir que acá va a estar en el frame 49. Voy a desacelerar esta zona, esa parte. Voy a decirle que estos 20 frames va a llegar hasta el 65. Incluso 68. No quiero tampoco dejar tan poquitos frames para el resto de la animación. Va a finalizar en el 60. Va a probar. Entonces nuestro personaje camina, hay una leve desaceleración cuando toma la rosa. Miren que no es tan notorio, no es una desaceleración, pero sí marcamos un poco la escena, marcamos un poco esa acción de tomar la rosa desde el timing, aunque no sea tan notorio. Y luego nos reincorporamos. Bueno, tenemos esta animación ya en el Time Warp. Quiero trabajar con este source y voy a conectar esto al viewer 1. Bueno, acá para ir finalizando un poco, lo que voy a hacer es traerme la información de animación de este nodo, en este caso el Time Warp, y utilizarlo dentro del Cronos como fuente de información de la animación. Quizás consideremos que hay algún otro nodo que que nos puede permitir, aunque pueda ser más fácil animar de alguna forma más intuitiva, hacerlo desde las curvas de este Curve Editor, aunque realmente no utilice tanto las curvas, podría, acaso hice algunos movimientos, podría traerme el manejo principal de otro nodo, pero quizás el manejo que hace Cronos con su flujo óptico para todo el manejo de los motion blur o los entrelazados o las interpolaciones de frames de nuestro proyecto. Entonces voy a configurar en el método, voy a trabajar por frame en nuestro Cronos y lo que voy a hacer acá en la velocidad es que voy a seleccionar el nodo donde puedo crear keys
y le voy a decir que voy a adherir una expresión. Miren que por lo general no es un nodo que maneje expresiones. Eh, en este caso, antes de hacer esto, voy a reemplazar directamente este nodo. Miren que con el número 2 configuré nuestro read para que tuviera conectara directamente con el viewer. En este momento está en el canal 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero utilizar en el nodo read directamente yo le puedo decir que maneje, que inicie, digamos, esta animación en un frame en particular. Le puedo decir que inicie en el frame 40. Entonces miren que inicia en el frame 40. Si yo tuviera esto configurado en global, perdón, estaría quieto hasta el 40 y en el 40 comenzaría la animación. Voy a volver a input. Le podría decir también que tenga un offset, digamos, en este caso 40, sería un 40 frames de offset de inicio. Acá los está contando para el proyecto. En este caso lo que quiero es tener una expresión. La expresión que le voy a dar, miremos, bueno, en este caso lo que le está diciendo esta expresión es una expresión simple, que cada frame va a ser multiplicado por 3. Es algo similar a lo que logramos con un nodo readTime, solo que esto no esta expresión en este caso no es animable. No tenemos acá un nodo que nos permita animarlo. Podría también todo lo contrario, dividirlo por 3. Entonces le estoy restando velocidad. Sería el proceso contrario al multiplicarlo. En este caso voy a borrar la expresión. No ha configurado que no la tiene. Esas son pequeñas expresiones que podemos cargar. Me voy a quedar acá con mi viewer 1, el de mi Cronos, y lo que decíamos es que voy a conectarle entonces todo el procesamiento de información, pero la animación que yo tengo creada en mi time warp. Entonces voy a presionar acá, doble clic sobre Cronos, voy a seleccionar esas curvas, de botón de curvas, le voy a decir que voy a añadir una expresión. La expresión que le voy a añadir es muy importante tener en cuenta la sintaxis. Tengo acá copiado, dado que tengo un... Es muy importante acá la sintaxis. Lo que nos está diciendo entonces es que voy a copiar el time warp 1, el canal, en este caso el lookup que sería esta información de movimiento. En este caso sería este lookup. Bueno, voy a volver a mi nodo Cronos. Miren lo que sucedió. Yo en este caso copié esta expresión y lo que hizo fue copiar este time warp 1. Yo lo que voy a hacer es intercambiar el 1 porque no es el 1. Nosotros duplicamos este time warp. Sería el time warp 2. Entonces inmediatamente nos va a mostrar la línea de tiempo configurada dentro de nuestro time warp, como lo animamos en este nodo,
pero con todas las ventajas que presenta el nodo Cronos a la hora de animar. Bueno, voy a reducir un poco. Hasta acá estaba bien. Ya copió la información. Veo que hay una parte de la animación que está utilizando bastantes sampleos. Voy a reducirlo. Acá desde la opción del shooter reducimos bastante los sampleos que pueda cargar nuestra imagen. Bueno, voy a solucionar acá. No está conectando bien la animación. El nodo 30 tiene el FEN 49. El nodo 40 tiene el 60. Me voy a resetear el nodo. Puede condicionar un poco. Voy a quitarle la opción automática del shooter. Método Motion Timing Frame. Voy a volver a copiar la expresión. Bueno, acá ya estamos trabajando con el nodo Cronos. Entonces acá tengo
las ventajas de haber animado de pronto con un Time Warp y el nodo Cronos, que lo tenía en la opción, en el método Motion, la opción es Timing, la que debe estar en Frame. Había configurado, invertido estos dos parámetros. Entonces esta sería la correcta forma de trabajarlo. Mm, Cuando ya tengo entonces mi proceso de animación listo, mi segmento de animación compuesto, pues quiero entonces realizar el proceso de rendering o procesar toda esta información. Este es un tema de otro video. De nuevo, los invito a practicar. La práctica es la que va perfeccionando y sobre todo entre más se reten a realizar proyectos un poco más creativos, pues van a poder experimentar y lograr encontrar nuevas herramientas en el software. Muchas gracias por ver el video eh, y los invito a ver los próximos. Hasta luego.